Bueno, retomando entonces la primera parte de la herramienta que estamos usando para la lectura crítica, ya evaluamos el riesgo de sesgos y lo podemos traducir con la herramienta ROP. Yo dividí aquí, como fueron dos grupos, el factor A y el factor B, de los antiagregantes y los anticoagulantes. Entonces hice una calificación para cada factor y este fue el resultado. El factor B tuvo doble ciego, que fue el de los antiagregantes, y el factor A fue open label, entonces por eso califiqué con riesgo de sesgos para esos dos dominios. El resto de dominios estuvo muy bien controlado. Sí hubo datos incompletos, pero no superó el 20% de pérdidas, y los demás pues fueron adecuadamente evaluados. El diseño fue adecuadamente realizado. Superada esta primera parte de la validez interna, entonces ya sabemos que ese estudio sí es válido, vamos a pasar a la parte de los resultados. Queremos siempre tener un análisis por intención de tratar, porque pues se asemeja a lo que pasa en la vida real, pero el análisis por intención de tratar modificado es menos exigente que el análisis por protocolo. Entonces en este sentido podemos decir que sí se midieron los desenlaces, que se detallaron este tipo de la dirección de esos desenlaces y que hubo un análisis por intención de tratar modificado. Bueno, para esta parte de resultados importante vamos a ir a la parte de tabla 2, figura 2, tabla 3 y figura 3, porque cada una de ellas nos va a mostrar los indicadores. Ellos midieron hazard ratio, que es el que incluye el RR, pues que incluye el tiempo al evento. Se calcula igual que el RR, pero pues es una medida de asociación distinta. Y también vamos a ver en la tabla 2 incidencia y tasa, para que podamos calcular el RRR, el RAR y el NNT, que son medidas de impacto. Es importante tener en cuenta dos cosas. Uno, que pues el desenlace principal o la medida de asociación principal, en el desenlace principal, tenga una significancia estadística por su intervalo de confianza. Y también debemos tener en cuenta que los eventos, digamos que se estén presentando, los eventos de riesgo, lo que me hable de seguridad, nos esté presentando en mayor cantidad en el grupo de control, porque nos daría pues unos resultados de riesgo que debemos analizar como a detalle. Ya vamos a mirar en las tablas de resultados. Importante también, ahora que miremos esos resultados, los intervalos de confianza, decir si son precisos o no, y decíamos que preciso es entre más estrecho ese intervalo de confianza es mejor, ¿cierto? Será más preciso. Y lo otro que tenemos que mirar es, como hay dos hipótesis, una de superioridad y una de no inferioridad, hay que buscar el margen de no inferioridad para este estudio que fue planteado por los investigadores. Bueno, acá en el artículo nos dice que el margen de no inferioridad fue de 1.2. Bueno, acá vemos la tabla 2 con los resultados y vamos a mirar resultados primarios y secundarios, ¿cierto? Primario, ya sabemos, sangrado mayor o no mayor, pero clínicamente relevante para el paciente. Vemos que nos muestran aquí una tasa, ¿sí? Acá nos muestra, perdón, aquí está la incidencia y acá está la tasa por 100 pacientes año, y estos de acá son los desenlaces secundarios, tanto para el factor 1, que era el grupo de los anticoagulantes, como para el factor 2, que era el grupo de los antiplaquetarios. Entonces también acá en el del grupo de los antiplaquetarios vemos el desenlace primario y los desenlaces secundarios. Ellos nos están mostrando solamente incidencias y HR, ¿sí? Pero nosotros con esta base, con estos datos de incidencia, podemos hacer los cálculos del RR, el RRR, el RAR y el NNT, siempre y cuando estos resultados sean estadísticamente significativos. Cuando miramos el otro grupo, entonces vemos que como hay más eventos, el evento, pues el desenlace principal, que es sangrado, que se podría considerar un efecto adverso o una complicación de la patología que estamos investigando,
entonces hay más eventos acá. Ya de entrada sabemos que probablemente, pues al menos en estos dos, en el desenlace primario y en este de muerte o más hospitalización, hay más eventos en el grupo que recibe la intervención, entonces ahí no vamos a calcular los indicadores de impacto, porque pues ya miren, de entrada haciendo el cálculo nos da un signo negativo que nos indica que hay más eventos en el grupo experimental, o sea que ahí no hay pues como impacto positivo para el paciente, no se calculan, pero en el último sí lo podemos calcular. Aquí el cálculo del HR de hazard ratio se hace con la tasa, ¿no? Si hacemos una división, esto lo calcula el software, pero digamos que aquí nos están dando las tasas, entonces podemos hacerlo como se calcula el RR. Dividimos la incidencia en el grupo que recibe la intervención versus el grupo control y nos va a dar este resultado. El software nos da pues los intervalos de confianza dependiendo del tamaño de muestra. Vemos que son intervalos de confianza precisos y también nos está dando el valor de P para superioridad. Acá vemos igual, nos está dando también la tasa, ¿sí? Nos da la incidencia y la tasa, entonces por eso se está calculando el HR. Para fuerza de asociación miramos entonces ya sea el RR, el OR o el HR si es mayor de 2 o si es menor de 0,5. Lo que voy a hacer a continuación es pasar estos resultados del HR, estos tres de los anticoagulantes y estos tres de los antiplaquetarios, para hacer la interpretación de las dos hipótesis, tanto de superioridad como de no inferioridad. Bueno, acá tenemos entonces, ya traspasé los tres primeros resultados de los anticoagulantes para el desenlace primario y los desenlaces secundarios. Entonces acá tenemos el primer HR nos da 0,69 con un intervalo de confianza del 95%, límite inferior y límite superior. No sobrepasa la línea de no efecto, que en este caso para el HR, que es una razón, es 1. Entonces este primer resultado nos dice que el tratamiento experimental fue superior. Recordemos que el desenlace principal era riesgo de hemorragia mayor o hemorragia menor pero clínicamente relevante. Entonces este lo que nos muestra es que para los anticoagulantes el apixaban es superior a los antagonistas de la vitamina K para la prevención de la hemorragia. Listo. Este desenlace tiene que ver con muerte y hospitalización, y muerte y evento isquémico. También se evalúa el efecto de estos anticoagulantes, entonces vemos que es superior y no inferior para la prevención de muerte más hospitalización, y el tratamiento experimental es no inferior para el desenlace de muerte y evento isquémico. Acá en el margen de no inferioridad, cuando estamos en un estudio que tiene una hipótesis de no inferioridad, no importa si pasa la línea de no efecto, aquí lo importante en realidad es que no supere el margen de no inferioridad, que estos límites, el límite superior y el límite inferior, no superen el margen de no inferioridad. Listo, acá vemos entonces el resumen. Ahora tenemos los antiplaquetarios, también evaluamos el desenlace primario, nos da 1,89, el desenlace secundario de muerte, hospitalización y muerte más evento isquémico. Bueno, para los antiplaquetarios vemos que tenemos un HR de 0,89 con este intervalo de confianza. Aquí sobrepasa la línea de no efecto, pero digamos que no cruza el margen de no inferioridad, por lo tanto para ese desenlace primario el tratamiento experimental es no inferior. Y para el otro, muerte más hospitalización, pasa la línea o el margen de no inferioridad, entonces no se demostró la no inferioridad del tratamiento experimental. Y en este otro, que era muerte y evento isquémico, vemos que el HR es de 1,89 y el intervalo de confianza incluso está pues se aumenta la probabilidad. Este es el lado de aumento de probabilidad, disminución de la probabilidad. Entonces antes, al contrario, para evento isquémico se aumenta la probabilidad de sangrado en los pacientes que reciben aspirina y la cointervención. En tiempo del evento nos van a mostrar las curvas de Kaplan-Meier. Aquí se interpretan de la misma forma. Las curvas, vemos que hay diferencias entre un grupo y en el otro,
y